la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos una semana más compartiendo con ustedes, llevándole el mensaje de vida y de poder y alentándonos a poner su confianza en el Señor. Cualquiera sea tu crisis, tu situación en este día, pon tu confianza en el Señor, aleluya, y verás cómo Él dará la medida y será fiel y será propicio a cualquier necesidad que tú puedas tener en esta ocasión. Recuerda que al final del programa vamos a orar, así que si quieres llamarnos puedes hacerlo a los números de pantalla que vas a ver de continuo, a los números de teléfono que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558. Igualmente recuerda, si deseas visitarnos, que estamos en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí bien visible y accesible para recibirte si nos deseas conocer todos los domingos a las 9:30 de la mañana con adoración, clase bíblica, predicación, ministración los martes y jueves a las 7:30 de la noche, e igualmente todos esos cultos puedes verlos por YouTube o Facebook por Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Aún este programa puedes verlo a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com. Así que sírvete en la mesa del Señor, y si puedes llegar a nuestro templo o a cualquiera, llega, porque es mejor estar y ser parte de los que protagonicen la bendición, el servicio, pero si no te es posible, por lo menos siéntate a la mesa a través de las redes y come el pan que se sirve, porque ciertamente nuestra alma lo necesita y de otra manera no podremos superar tantas situaciones como las que se están viviendo hoy día. Pero nuestro Dios es grande y al mantenernos conectados a la palabra, la misma Biblia, hablando el Señor en Isaías, dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y se hace un llamado: confiad en Jehová, el Señor, perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Así que esto es un garantizar el ambiente emocional y espiritual para mantenerse uno vivo, mantenerse uno creyendo, mantenerse uno fuerte en el Señor. Es vital. Así que además de todos esos cultos, te agradecemos que estés conectado con nosotros al programa y te invitamos a llamar para ser incluido en la oración al final. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en esta ocasión está con nosotros el hermano Hernán Pantoja, también conocido por Mr. P. Él trabaja en Redentor 104 hace más de 20 años y hace 12 años que es el director de programación. Estuvimos reciente en la emisora en un bibliatón que se hizo y escuchando trocitos del testimonio de él, quise que lo conocieran, porque me gusta que personas que a veces solamente las escuchas por la radio, las conozcas y veas sus rostros y veas de quién se trata, y uno hace como más conexión cuando puede ver una persona que normalmente escucha. Y yo, como lo que escucho es Redentor, pues siempre estoy en contacto con Laura, con él y con todos los diferentes ministros del Señor que trabajan en la emisora. Y yo quiero que ahora lo conozcamos y él mismo nos cuenta acerca de su vida, cómo conoció al Señor y todas las cosas tremendas que el Señor está haciendo con él. Hernán, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Amén. Bendiciones, pastora. Gracias por la oportunidad. Qué bueno. Este privilegio es algo que yo sé que es muy valioso, estar aquí sentado, y yo espero que sea de igual de valioso para las personas que van a recibir parte de, ¿verdad? de lo que traemos de parte del Señor para cada uno. Definitivamente, porque si fue de bendición para mí, esos trocitos que tú comentabas en aquella ocasión,
Yo sé que la gente necesita ver cómo el Señor ve a uno desde que uno nace y va trazando un plan y un camino hasta el momento en que después uno va a su presencia a rendir cuentas. Pero cuéntanos, ¿cómo te criaste? ¿Cómo llegas al Señor? Y todas las cosas tremendas que el Señor está haciendo. Pues mira, cuando yo tenía algunos 9, 10 años por ahí aproximado, yo vivía en el residencial Nemesio R. Canales, aquí en San Juan. Este residencial para esa época era uno de los residenciales más calientes, ¿verdad? Como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, de la zona metropolitana. Y estando en ese lugar donde yo vivía, recuerdo que mis papás no iban a la iglesia. Había una hermanita que se llamaba Mirna, era de la iglesia católica. Nos buscaba los sábados para tomar catecismo. Y en el camino, según nosotros íbamos tomando catecismo los sábados, ¿verdad? Recuerdo que en el caserío pasaba un señor que se llamaba Don Ángel, que vendía mallorcas. Y este señor, llamado Don Ángel, nos veía a nosotros siempre frente al... ¿Nosotros quiénes eran? Mis hermanos. Nosotros éramos 5 varones. ¡Wow! Éramos un equipo de pelota allí. Así mismo. Entonces, y él, algunos de nosotros nos sentábamos en el balcón y los balcones tenían como una rejilla. Sí. Y nosotros sacábamos los piececitos por ahí, veíamos a la gente pasar, todo el mundo afuera y nosotros siempre estábamos encerrados. Mi papá nos tenía prácticamente casi siempre encerrados. Y para ese tiempo, recuerdo a Don Ángel que lo veíamos caminando por el caserío, vendiendo Mallorca y demás. Y en una ocasión él se acerca y nos trae una bolsa de Mallorca, pero no la cobró. Ajá. Simplemente nos las dio y nosotros pues lo celebramos. Y a los par de días volví y pasaba y nos regalaba las Mallorcas. Y este caballero de nombre Ángel, recuerdo que se fue ganando la confianza de nosotros poco a poco, hasta que un día se atrevió a preguntarle a mis papás si dejaban que él nos llevara a la iglesia el domingo, a la escuela dominical. Ajá. Es bien interesante porque nosotros íbamos sábado a catecismo, una cosa bien extraña, ¿verdad? Y el domingo, escuela dominical, obviamente no había no había nadie dirigiéndonos, era el Señor tratando de tener en su cuidado, poniendo personas en el camino para Sí, ponerlos en contacto con la palabra de Dios. Inducirnos, exacto. Entonces, este señor Ángel, Don Ángel, nos empieza a llevar a la iglesia de Dios Pentecostal MI del residencial Nemesio R. Canales, que está en el mismo centro del residencial, Wow. al lado del parque de pelota. Y nosotros empezamos a ir continuamente, dos de mis hermanos y yo, que éramos 3 en ese entonces, íbamos todos los domingos a la iglesia. Y nosotros somos producto de una persona que a través de lo que era su talento o la labor que él hacía de vender Mallorca, utilizaba ese medio como un escenario para evangelizar. Sí, qué bien. Y por ahí empezamos nosotros. Y hay que inventárselas, porque hay que hacer contacto con la gente de alguna forma y así entonces atraerlos al Señor. Y de esa forma fuimos, ¿verdad? Haciendo más contacto con la iglesia. Él nos regalaba constantemente muchas cositas para mantenernos conectados, nos regalaba Biblia, nos regalaba literatura, se ocupaba en preocuparse por nosotros, si no íbamos a la iglesia, ¿por qué no fueron? Mira, ¿sabes? Fue algo bien interesante y ese mecanismo fue lo que Dios utilizó también para alcanzar a mis papás. Finalmente Porque, ellos se unieron también. Sí, no a esa iglesia, más adelante de otra forma, pero ya estábamos viendo que Dios estaba utilizando a esta persona como ese mecanismo para él atraernos, atraer mi familia, a través de nosotros, a la iglesia. Qué bien. En el camino, ¿verdad? Nosotros comenzamos a ir a la iglesia con mi papá, íbamos toda la familia, nosotros, como le dije, éramos 5 varones. Recuerdo llegar yo a la iglesia y a veces mis hermanos, algunos de nosotros estábamos debajo de la silla, quizás a lo mejor durmiendo, éramos niños, ¿verdad? Para esa época, y mis papás en la iglesia acompañando. Más adelante mi papá se convierte en diácono de la iglesia, ayudaba mucho al pastor de la iglesia, en aquel entonces el pastor Damaso González, su esposa Milka, que en paz descanse. Fueron las personas que nos recibieron. Nosotros empezamos a conocer poco a poco
lo que era el Evangelio desde niño de esta forma. O sea, yo no puedo decir que yo vengo quizás a lo mejor de una familia pastoral, una familia que tiene una preparación teológica o en temas de la Biblia. Nosotros, en el caso mío personal, yo me he ocupado, ¿verdad? Por lo que yo he visto que ha sucedido, en este caso conmigo, en los medios, pues de yo pues instruirme, aprender. Mi papá a su estilo buscaba del Señor, nos guiaba, hacía lo mejor que podía, basado en lo que él conocía, para que nosotros pues siguiéramos el camino del bien. Qué bien. Básicamente así es como más adelante en la vida, pues, ¿verdad? Uno sigue creciendo, tiene sus procesos de adolescencia, caído en unos estados de rebeldía, donde quizás a lo mejor me empujaron a hacer otras cosas que no estaban a lo mejor bien vistas dentro de lo que son los ojos del Señor, pero yo recuerdo en una ocasión cuando yo tenía 12 años, empezando a ir a la iglesia con mis papás, no sé por qué me salió a hacer esta oración que le voy a contar, pero yo me acuerdo de esta frase que yo le dije al Señor, yo teniendo como 12 años aproximado, Pastora Marta, y yo recuerdo que yo le dije, Señor, aunque yo un día, yo no sé ni por qué yo hice esta oración, son de esas cosas que uno no sabe cómo explicar, Sí. pero, y lo tengo bien grabado en mi memoria, y recuerdo que le dije al Señor, Señor, yo te pido que si un día yo me llego a apartar de ti, tú nunca te olvides de mí. Fue algo, esa oración yo puedo decir que fue la más poderosa de protección que yo le pedí al Señor en toda mi vida. Pero fíjate, a esa corta edad tú tenías conciencia de lo que era una relación con Dios y del valor que eso tenía. O sea, y lo veías como alguien que te recibió, como alguien especial, que tú no querías que te olvidara. Me disculpa si me descompongo. Siempre que cuento historias que tienen que ver con mi testimonio, en muchas ocasiones Te emociona. me emociona un poco, pero son mis vivencias, son mis experiencias. Yo trato de que la persona se inspire un poco, porque yo, por ejemplo, jamás en mi vida pensé que alguna historia de uno pudiera inspirar a otro. Uno piensa que la inspiración a otras personas uno se las da de otra forma, cuando ven un éxito así rotundo en uno, que uno camina bien puesto, con un traje, y dice, oh, wow, qué exitoso, qué mucho me inspira. No, yo no soy de los que inspiro de esa forma. Hay gente que me ha expresado que se inspira cuando escuchan este tipo de historias, por una razón extraña, ¿verdad? Que solamente Dios conoce, pero yo entiendo que Dios tiene un propósito en todo. No, y el que brilla es uno, no el traje. El que tiene que reflejar la gloria de Dios es el rostro, la persona, no lo que lleva puesto. Así mismo. Entonces, pues, en ese proceso, como hubieron muchas cosas después de esa oración que empezaron a ocurrir, obviamente estaba entrando en un proceso de adolescencia, juvenil, etcétera, etcétera. Cuando yo tenía aproximadamente como 15 años, o 16 por ahí más o menos, yo recuerdo que yo empecé a tener algunos ciertos problemas en mi casa, y por alguna razón mi papá me echa de mi casa a los 16 años, 15, 16 años. ¿Tú eras el menor? No, yo era el mayor. Soy el mayor. ¿Tú eras el mayor? Sí, soy el mayor. Entonces, cuando mi papá me echa de mi casa para esa época, pues ya yo venía como desde los 11, 12 años visitando emisoras de radio. Recuerdo que yo en una ocasión frente a una puerta de la emisora Guapa Radio, cuando estaba en la Domenech, yo me paré a escampar un aguacero y yo jugando yo ahí, sale la esposa del dueño de la emisora, Carmen Blanco, y me dice, mira, ¿qué tú haces ahí? No te mojes, echa para acá. Y yo recuerdo que yo entré al lobby, me pongo a ver unas revistas, unos catálogos que habían ahí, que eran de equipos de radio y toda esa cuestión, y me llamó mucho la atención lo que yo estaba viendo en esa revista, y le dije a Carmen Blanco que si me podía, o sea, que me gustaría ver, nunca había visto una emisora de radio, que si me mostraba cómo era la radio por dentro. Y cuando veo la radio por dentro, pues empieza a emocionarme todo esto de las comunicaciones y demás. Que no hay casualidades, Dios permitió eso con un propósito. Exacto. Entonces, y cuando empiezo a mirar todo esto y demás, entonces pensé, cada vez que yo tenía mis procesos fuertes de vida, mi refugio se convertía la radio. O sea, yo utilicé la radio para refugiarme prácticamente toda la vida en todos los aspectos. Incluso
bien pocos huracanes que pasaron por Puerto Rico, yo estuve en casa, yo estaba dentro de una cabina de radio trabajando o sirviendo, ayudando wow. en medio de la emergencia. El único huracán que recuerdo que pasé en casa todo este tiempo de vida que tengo fue el huracán Hugo. Yo tenía 9 años, 8, 9 añitos para ese entonces. Yo vivía en el residencial de Mesio de Recanales cuando ese huracán pasó por Puerto Rico. Y esta dinámica de cómo yo caí en los medios de comunicación, como utilizándolo como un refugio a las cosas que me pasaban, pues yo terminaba prácticamente siempre ahí refugiado. Entonces, pues no es para menos que en lo que utilicé para refugiarme, pues estoy aquí. Luego estudiaste eso. No, yo nunca estudié comunicaciones. Yo solamente llegué hasta 4º año de escuela superior. Yo nunca estudié. Wow, y tanto que aprendiste. Bueno, es que a veces en la práctica, más que en la teoría, está la. Como yo estoy trabajando desde los 15 aprendizaje. años, sí. Yo estoy trabajando desde los 15 años con el permiso de menores. Y desde esa época hemos seguido. Mi primer jefe fue Machi Medina y Normando Valentín. Wow. Fueron mis primeros jefes de radio, por decirlo Sí. de una forma. Yo empecé trabajando haciendo controles en emisoras de radio de noticias. Hice en una ocasión, recuerdo que Billy Graham vino a Puerto Rico. Ah, sí, yo me vivía detrás del Irán Bison, ya no en Canales, porque Canales está ahí cerca. Ya vivía en una urbanización que está aledaña al Irán Bison, que es la urbanización Roosevelt. Sí. Y en casa se escuchaban el eco de lo que estaba ocurriendo en el Irán Bison. Y yo tenía muchos deseos de llegar al Irán Bison a ver para allá, porque yo había visto un reportaje de televisión que hablaba de lo gigantesco de las comunicaciones que estaban utilizando para transmitir ese evento. Eso Sí, yo lo recuerdo. a todo el mundo. Al mundo entero, con un montón de cabinas, como lo mostraron, traduciendo en idiomas diferentes para diferentes lugares. Y mi papá me mandó a llamar a Radio Triunfo. Yo llamé a Radio Triunfo a ver si en Radio Triunfo hay una copia de esos mensajes que hay ahí y demás. Y en esa llamada, cuando la hice, recuerdo que hablé con un caballero, no recuerdo si fue Saulo Laureano o Santiago Santos, fue uno de los dos. Esos dos nombres fueron los primeros que yo conocí allí en Triunfo para esa época. Y yo aproveché cuando yo hice esa pregunta para ver si ellos daban la oportunidad de que uno fuera a tomar algún cierto training allí, y me abrieron las puertas. Wow. Por ahí más o menos, esa fue mi primera emisora cristiana que yo prácticamente visité. Ahora, volviendo a este tema de cuando mi papá me sacó de mi casa y cómo yo utilizaba de refugio la radio, recuerdo que en esos procesos que yo tuve, mientras yo iba teniendo mis experiencias de vida, yo empecé a alejarme del Señor, pues obviamente por la forma en cómo yo estaba viendo algunas cosas, ¿verdad? A veces yo no me sentía cómodo, como yo llegaba en ocasiones a mi casa y yo veía a veces que ocurrían cosas muy fuertes en mi casa y que no se parecían a las cosas que vivíamos en la iglesia. Yo tuve muchos problemas donde tuve resentimiento contra mi papá, mucha ira, muchos episodios donde yo no había sanado, no había ocurrido procesos de perdón y demás. Y en ese proceso, mientras yo sigo creciendo y sigo caminando por la vida, recuerdo que un día termino en Radio Redentor teniendo como 18 o 19 años. Que la manera como llegué allí fue, en una ocasión, Jesús Rivera estaba haciendo un remoto en una iglesia en Cupey. No me acuerdo exactamente la iglesia, sé que era por el señorial en Cupey. Y recuerdo que yo me la acerco a la unidad móvil y le digo, mira, a mí me interesa aprender esto de radio, a ver si puedo pasar un día a coger training por allí. Jesús me mira así, Jesús siempre es bien serio. Sí. Él tiene una cara siempre bien serio. Y me hizo como que seña y me dio el teléfono y me dice, pasa por allá, estamos en la 75 Infantería, qué sé yo. Y pasamos por allí, más adelante, y me dan la oportunidad de tener práctica. Y practicando a los 3 días me llaman para hacer un turno, donde me llamaron por día. El martes ve a cubrirlo y el jueves y el viernes ve a cubrirlo, y el viernes cuando terminé de cubrir el último turno me preguntaron, ¿qué tú haces los weekends? Y yo no hago nada. Y desde ese día me pusieron la llave del emisor en las manos para hacer turnos los weekends. Wow, tremendo. Hasta el día de hoy. Esa pedra estaba para ti. Dios sabe todo. Sin saber yo qué era lo que Dios tenía ahí me tocó vivir un montón de procesos. A mí, mira, si hay un lugar donde a mí me han modelado a Jesús de la forma correcta, es en ese ministerio, Marta. Aleluya. Todo lo que yo he vivido del Evangelio o lo que yo he aprendido ha sido ahí dentro,
El Señor me ha permitido conocer gente maravillosa ahí dentro. Mis compañeros, yo no sé qué más decir de ellos porque son unos compañeros sumamente extraordinarios. Recuerdo que para esa ocasión yo le había comentado que ya mi papá me había botado de casa, yo me había ido a vivir en casa de mi abuelita, fue donde yo terminé mudándome. Luego en una ocasión recuerdo que mi abuelita se fue a Estados Unidos, me dejaron la casa cerrada con llave, como que cerré, me voy, no voy a estar aquí, y me dejaron fuera. Y tú resuelves. Y yo terminé sin decirle nada a nadie, durmiendo en el sótano de Radio Redentor. Usted sabe que Radio Redentor tiene un sótano allí, para esa época, ahora está bien bonito y acondicionado, en aquel entonces era un poquito más, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo empecé a quedarme ahí, que nadie sabía nada, un día Ignacio, Nacho, que era la persona que bregaba con mantenimiento de la estación, que ya partió con el Señor, me encuentra durmiendo. Y cuando me encuentra durmiendo, me dice, ay, perdón. Y se fue. Y yo dije, ay, Dios mío, aquí se armó, aquí pasó algo. Y yo pues me puse bien nervioso, pero seguí normal. Y entonces en la noche recuerdo que cuando regresé, ese día había un catre. Ay, Dios mío. Con una sábana. En vez de un regaño y una botada. Y una almohada. Ajá. Aleluya. Porque tú dormías en el piso. Sí, una sábana allí. Y recuerdo que cuando yo vi eso, yo me sorprendí muchísimo. Y yo dije, wow. Y más adelante, según los muchachos se habían dado cuenta, algunos de ellos se atrevían a hablarme y me decían, porque yo no conocía la historia de Jesús Rivera. Entonces ellos se encargaron de empezarme a contar la historia de Jesús Rivera es mi gerente, es mi jefe actual en la emisora, gerente de Radio Redentor por los pasados 15 años. Y 15 o más, 20 años, por ahí, más de 20 años, perdóname, porque yo llevo 22 años allí. Y cuando ellos empiezan a contarme la historia de Jesús Rivera, que llegó más o menos en unas condiciones similares, pues entonces ahí yo digo, o sea, ahora con más madurez puedo entender muchas cosas. En aquel momento a lo mejor no lo entendía de esta forma, pero a nosotros nos va a tocar en algún momento de la vida, Pastora Marta, hacer por otros lo que hicieron por nosotros. Eso es, amén. Y yo vi a Jesús Rivera hacer algo que hicieron con él. Contigo. Conmigo. Y a mí me va a tocar hacerlo con alguien, yo estoy casi seguro de eso. Ahí o donde sea que Dios me ponga, Dios va a preparar un escenario para que yo también tenga que hacer lo mismo por alguien. Que eso es lo que en cristiano dicen, dar por gracia lo que por gracia he recibido. Exactamente. A veces hay personas que hacen favores o cosas o obras esperando que esa persona a la que ayuda en algún momento cuando se levante haga lo mismo de vuelta, y nosotros nunca debemos hacer ese tipo de obras o favores o gestos esperando eso. Uno lo hace porque sí, porque está en el ADN. Hago un paréntesis aquí, en estos días, hablando de eso mismo, yo paso todos los días por un semáforo en la 65 de Infantería, donde me encuentro siempre un deambulante, y siempre le doy su dinerito. Y siempre que le doy su dinerito, pues lo aprovecho y le hablo. Entonces, en estos días, el jueves pasado, el miércoles pasado, recuerdo que me encuentro nuevamente a este deambulante. Ese día él no vino de mí, yo le toco bocina y él viene y le doy su moneda y le digo, no te voy a decir nada porque ya yo te lo he dicho prácticamente todos los días, aquí tiene que pasar más gente que te tiene que hablar, así que no te voy a decir nada. Y él bajó la cabecita, cogió la mano y se fue. El cambio de luz siempre se tarda un poquito ahí, porque es en el mismo cruce de Trujillo Alto, y el deambulante regresa y me toca el cristal. Y me dice, mira, no importa, repítemelo de nuevo, no importa, dímelo por favor, quiero escucharlo. Y eso para mí fue un golpe. Sí. Porque yo dije, o sea, tengo que repetirlo. O sea, no importa cuántas veces una persona haya escuchado que tienes que levantarte, tienes que seguir adelante. O sea, es un estímulo. Exacto, en Dios hay esperanza, ¿sabes? Él te puede sacar de ahí. A veces la gente necesita volverlo a escuchar. A veces en ocasiones yo a veces comparto muchas publicaciones en las redes sociales. La gente dice que muchas cosas tú compartes ahí o qué sé yo. Y a veces me doy cuenta que es que eso hay que hacerlo constantemente. Definitivamente. Porque todos los días alguien va a... O sea,
hoy se sana uno. A lo mejor ese ya no necesita de eso que yo puse ahí, pero hay otro que está entrando en ese proceso del cual tú estás saliendo. Y tú te creías a lo mejor que cansabas al deambulante y él no, él quería seguirlo escuchando porque eso le iba produciendo el ánimo para decidirse. Exacto. Y como esta historia, ¿verdad? Tengo muchas que el Señor me ha permitido vivir, pero en esta dinámica de este proceso de cuando yo llego, y aquí vuelvo al sótano de Redentor de donde yo estaba, sí. Que yo veo que está esa cama ahí, ese catre, yo dije, wow, eso fue un mensaje bien duro para mi vida. En ese proceso de yo estar en Redentor y demás, yo seguí teniendo muchos otros procesos. Yo no sabía que para Dios llevarme a donde yo estoy hoy, pues tenía que pasar por todo eso. Es que en la vida todo funciona de esa forma. Dios te va a procesar. Si a mí me llegan a haber dicho en ese tiempo, cuando yo le pregunté a Jesús Rivera por primera vez, mira, que yo no sabía lo que yo me estaba metiendo cuando yo hice esa pregunta. Es como que si alguien me hubiese dado un trailer, mira, llegó Hernán aquí, pidió permiso para practicar, hizo esto, y veo el trailer de la película completa, yo digo, no, yo no voy para allá. Después de yo ver todo lo que iba a pasar, yo creo que yo realmente no hubiese decidido ir a ese lugar. Pero me tocó a mí tener todas esas experiencias para yo poder contar con mis experiencias a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. En una ocasión, estando en Redentor mismo, yo paso y salgo de la emisora y yo no sé por qué razón a mí me confundieron con alguien y me entraron a tiro saliendo de la propia emisora. ¿Sabes que Radio Redentor está en la propia 65 de Infantería? Para ese tiempo yo había comprado un carro a una maestra que se lo compré en $600, un Celebrity. Y yo saliendo de la emisora, me forran de tiro de lado a lado y ninguna bala me tocó. Ay, Dios mío, es un milagro. Ninguna bala me tocó. Yo dije, yo no estaba haciendo nada malo, yo estoy saliendo de trabajar, yo no hice... Y un día más adelante, más en tiempo, recuerdo que un montón de patrullas rodearon mi guagua con armas largas a bajarme de la guagua, saliendo de la emisora también. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Te tenías que cambiar el look, porque si te estaban confundiendo con alguien... Parece que en esa avenida se hacen muchas fechorías, muchas cosas. A veces utilizan los mismos delincuentes, según lo que me explicaron en esa ocasión la policía, hacen llamadas y como que tiran detrás de alguien y da la casualidad que me tiraron a mí para ellos usarlo como señuelo, como se dice, y el criminal hace la fechoría por otro lado. Algo así fue lo que ellos me explicaron. Porque ellos no le encontraron lógica. O sea, ellos me pararon. Yo dije, mira, yo les dije, revisen mi guagua, revisen todo. Yo no sé lo que ustedes tengan que hacer. Yo no puse ningún tipo de resistencia porque yo no hice nada malo. Sí, entonces, que no tiene hecha, no tiene sospecha. Cuando ellos se dieron cuenta de cómo estábamos colaborando, pues entonces ellos dijeron, espérate, que esto parece que esto es una confusión. Y ellos mismos se dieron cuenta y pararon todo. O sea, como esa historia, a mí Dios me guardó de muchas cosas, porque sea de la forma pecaminosa, como que alguien me haya entrado a tiro porque me confundió con alguien que estén buscando lo que sea, y un guardia que a lo mejor sin querer hubiese jalado un gatillo y me hubiese dejado ahí pegado. O sea, de las dos formas Dios me protegió. Yo he visto la mano de Dios en todo. Yo no puedo decir que Dios no haya estado presente en todos los asuntos de mi vida. Él me los ha permitido vivir para que otros puedan ver el milagro y el poder de Dios. Amén. En muchas ocasiones yo utilizo muchas veces mis experiencias. Yo no soy de armar muchas... o sea, este momento que estamos teniendo aquí no es algo que sea normal en mí. Porque yo no me siento, yo no abro el micrófono en Redentor y me quedo hablando un rato. Yo cojo pedazos de cosas, de historias que me acuerdo de la vida y hago algunos escritos y abro el micrófono y en menos de un minuto digo algo. Sí, pero siempre con mucha sustancia. Sí, pero es en un minuto, pero es porque es por el reto que hay de que no puedo ser extenso, pero tengo que decir algo. Porque yo no solamente presento o despido canciones, o sea, nosotros tenemos muchas cosas que dar y sabemos lo valioso y cómo está viviendo nuestro país en este tiempo para uno desaprovechar una oportunidad como uno dar una buena palabra para y más una emisora que llega a tanta gente. Claro, una emisora que, ¿verdad?, es una emisora emblemática del pueblo evangélico de Puerto Rico. Y en esa dinámica, pastora, es como Dios siguió trabajando conmigo dentro de ahí mismo. Todos los errores más grandes de mi vida yo los cometí estando ahí dentro.
Sí. O sea, usted sabe que cuando un impío comete atrocidades, peca y va por esta vida y se convierte, pues, mucha gente cuando lo recibe dice, wow, yo conozco su testimonio, yo sé de dónde viene, pero cuando es una persona que lleva dentro de la iglesia prácticamente toda la vida y empieza a tener estos errores, estos deslices, estas crisis, la gente empieza a hacerse preguntas y demás. Y es que lo que pasa es que pues me tocó vivirlo dentro, o sea, no me tocó vivirlo afuera. Y la única parte donde yo tengo que agradecerle al Señor es que qué bueno que mis fracasos y mis problemas y mis torpezas yo las viví cerca de Dios. Amén. Porque no es lo aleluya. mismo que me hubiese ocurrido todo eso más lejos, Sí. donde a lo mejor si yo no hubiese tenido eh, el input de personas que me hubiesen Sí, la mentoría. en algún momento me hubiesen ayudado, abrazado y demás, pues a lo mejor no estuviese aquí, a lo mejor no estuviese contando la historia, a lo mejor ya estuviera muerto, no sé. Sí. O sea, yo se supone que fuera una estadística más de cualquier joven desertor de escuela, que terminó antes de tiempo a su vida, a sus 18, 19 años, por las situaciones como se me dieron mis cosas. Más adelante, y estoy tratando de resumir porque sé que ya ha corrido el tiempo, hace unos años atrás yo entré en un proceso donde yo bajaba a la oficina, yo vivía detrás de la radio, detrás de Redentor, y yo bajaba hace 2 o 3 años atrás, antes de casarme, 1 hora a trabajar y me escondía 7 horas a orar en mi casa. Wow. Empecé a sentir un desespero de que, Dios mío, o sea, yo no quiero que a mí me siga pasando lo mismo de siempre. Fue un momento que ya yo estaba como que cansado de todo, de que todo el tiempo o sea, yo estaba trabajando en un medio cristiano como Radio Redentor, yo estoy haciendo cosas para el Señor. Yo me puse a pensar, dije, no tengo casa, la casa que tengo no es mía, el carro que tengo no es mío, o sea, no tengo nada mío, mi familia yo no la tengo conmigo, mis hijos no están conmigo. O sea, yo estaba en un punto donde yo me vi solo en ese apartamento y en la vida y dije, yo no he logrado nada. Yo tengo 37, 38 años y yo no he logrado nada. O sea, yo no tengo nada. Y yo empiezo a escuchar la voz del Señor en ese proceso, en casa, hablando a mi corazón. Y lo que empezó fue, mientras yo oraba al Señor, que yo lo único que le pedía era al Señor dirección, sabiduría y dirección. Dame sabiduría y dame dirección. Ajá. Y el Señor empezó a hablarme a mi corazón, a decirme cosas que tenía que hacer. Y ese montón de cosas que tenía que hacer, que fueron muchas, pero quiero abundar en este particular porque fue el tema que toqué en lo de mi papá. Ajá. Dios me habla y me dice que haga una carta pidiéndole perdón a mi papá y perdonándolo. Ok. Y yo la hice. Yo la tengo en el celular, con la fecha y todo de ese día. Era una mañana, en febrero de hace 3 años atrás. Y cuando yo hago esa carta, un día yo llamo a casa de mis papás y mi papá estaba lúcido y mi mamá me lo puso. Y yo le leí la carta a mi papá. Y yo escuchaba a mi papá sollozo, y diciéndome, perdóname, hijo, y expresándome un montón de cosas que yo nunca había escuchado de la voz de mi papá. Y en ese proceso, pues yo le sigo pidiendo perdón, le digo que también lo perdono. Entonces, en ese proceso, pues, cuando eso ocurre, ya como a eso de los 6 meses, que yo pasó todo este proceso, que estuve como prácticamente 1 mes y medio, casi 2 meses, en un proceso ahí metido, pidiendo al Señor que me quitara todo. Era como algo de desprendimiento, de rompimiento, había muchas cosas ocurriendo. Qué bien. Y el Señor me permite que en esos días, ya yo llevaba compartiendo con mi novia 2 años, y entonces nos casamos. Qué bien. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo, y hago paréntesis aquí, que yo le dije a mi esposa, que cuando era mi novia, y antes de ser novio, es que yo en la vida todo lo había hecho mal. Que me permitiera, por favor, tener por primera vez en mi vida una novia. Porque, o sea, yo conocía, por ejemplo, yo tuve 2 fracasos, y yo conocía en el pasado a una persona, me empataba con esa persona, y después que hacía todo mal, pues vamos a casarnos. Y en ese proceso, cuando yo la conozco a ella, le digo que si ella me permite a mí que nosotros podamos vivir esa experiencia, pues entonces vamos, porque ya yo me cansé de hacer las cosas mal. Qué bien. Y ella vivía toda la vida con su mamá, cristiana, toda la vida, una nena de casa, Qué bien. Jacqueline. Y en ese proceso, pues ocurre todo esto, y cuando pasa lo de mi papá, que yo entro en ese proceso y demás, a los 6 meses yo me caso con Jacqueline. Entonces
Entonces, cuando Jacqueline y yo nos casamos, mi papá estuvo en la boda, mi familia y demás, y a los 6 meses, que fue en verano del año pasado, que se cumplió un año, me llaman para decirme que mi papá falleció. Okay. Entonces, obviamente yo me derrumbo, yo me siento roto en ese momento, me repongo rápido porque Dios me trajo a la memoria el suceso que Él me mandó Wow. a hacer. Y qué bueno que tú obedeciste. Y eso me dio una paz como usted no tiene idea, Pastora Wow. Marta, porque con ese proceso y esa fuerza que yo tenía, yo pude ayudar a mi familia. Pude ver a mis hermanos. Yo a lo mejor no me derrumbaba, ellos estaban un poquito más afectados, yo no me derrumbaba como ellos, yo trataba de ser un poquito más fuerte. A mi mamá, yo me la traje para mi casa esos meses, esos primeros meses. Mi esposa me ayudó muchísimo. Fue algo como que Dios preparó todo de una forma. Wow, qué tremendo. Hasta llevarlo hasta ahí. Y entonces recuerdo que en ese proceso, mientras yo le pedía perdón a mi papá, yo sentía todo eso que se rompió de encima de mí, que se desprendía. Literalmente, yo pensaba que cuando la gente decía, no, yo sentí un peso aquí que se me fue, qué sé yo, eso es verdad. Sí, sí. Eso es mucha verdad. Porque uno, cuando tú andas por la vida acumulando ira, rencor y guardando ese odio, que a veces uno no se da cuenta, a veces uno dice, no, yo no odio a nadie. Pero lo dice, no, yo no odio a nadie. O sea, como que, pero mira, Sí. mira el tono como lo dijiste. Sí. No, si yo no odio a nadie. Menos mal que no odiamos a nadie. Ajá. Entonces, ahí es que uno se da cuenta, dice, wow, Señor, de verdad que a veces uno no se da cuenta, pastora, cuando uno está metido en eso, uno está en negación, uno no quiere reconocer las cosas que uno le pasa. Y uno tiene que, primero, entender, yo reconozco X cosas, yo reconozco que soy un pecador, yo reconozco que tengo este problema, yo reconozco. Entonces empiezas a trabajar y entonces empiezas a darle a Dios la oportunidad de Él trabajar en tu vida. Entonces, cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, uno empieza a ver todo lo que uno pensaba, que uno veía que no se daba, lo que no ocurría, abrirse solo sin uno buscarlo. Amén. Sin perseguirlo, Pastora Marta. ¿Sabe? Ya a estas alturas de hoy día, yo le puedo contar, o sea, a mí Dios me entregó casa, me entregó a mis hijos de vuelta, me entregó, o sea, tantas cosas a mi familia, o sea, me ha entregado tantas cosas a las que yo quizás a lo mejor no tenía un cierto grado de darle valor, porque a lo mejor estaba sumergido en algo en lo que me mantuve refugiado, que no era malo, pero tuve que romper con algunas cositas para entonces yo poder valorar y amar lo que yo tengo. Nosotros tenemos que ser personas que tenemos que aprender a amar en vida, no cuando se mueren. Eso es. ¿Sabes? Tenemos que aprender a que nosotros... Y a perdonar en vida. Y a perdonar en vida. Para que la persona muera en paz y tú también tener la paz que tuviste. Exactamente. Hoy día yo siento paz con lo que ocurrió, con lo de mi papá. ¿Por qué siento esa paz? Porque, como usted misma expresó, obedecí. Empecé a obedecer. Empezamos a caminar en obediencia, empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a hacer todo como Dios manda. Yo recuerdo que cuando yo estaba en este proceso, yo hablé con un pastor que me va a reservar el nombre. Y yo recuerdo que yo me hablé con el pastor y yo estaba llorando, y pastor, me pasa esto. O sea, yo hablé con mucha gente. Y este pastor me escuchó, me abrazó y me dijo, Hernán, yo te voy a hacer una historia a ti. Y yo quiero que tú me escuches bien. Y yo, ajá, pastor, dígame, Dios, ¿tú sabes hace cuánto tiempo yo estoy pastoreando? Y yo le pregunté cuánto. Y me dijo, llevo 20 años pastoreando. Me dice, pregúntame hace cuántos años yo me convertí. Y yo, ¿hace cuántos años se convirtió? Yo me convertí hace 6 años. ¡Wow! O sea, y cuando yo vi esa honestidad así, lo que pasa es que estamos viviendo unos tiempos, pastora, que hay personas que sí andan correctas y andan derechas, pero hay personas que tienen sus luchas. Hay personas que tienen unas batallas que la gente piensa que somos perfectos, y a veces, en ocasiones, estas posiciones en las que nosotros estamos, la gente siente y como que nos exigen demasiado. Sí. Pero nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entender, yo soy humano, yo soy una persona de carne y hueso que el Señor lo procesa y lo pasa de la misma forma que pasa cualquiera, que no es necesariamente. Yo digo, si esto es nosotros que estamos cerca de Dios y pasamos estas tormentas, estas atribulaciones, y estamos cerca de Dios, yo no me quiero imaginar una persona sola un día a las 2, 3 de la mañana, lejos de Dios y el conocimiento que nosotros tenemos, pasando una crisis como esta. Sí. Por eso veo cuando la gente se suicida, cuando tienen esos actos de depresión. Miren, en una ocasión yo estaba viendo un video que alguien me envió, que ocurrió a principios de año, de hace varios años atrás, empezando el año nuevo, que no sé si usted lo recuerda, una persona que se tiró de un multipiso de Plaza Las Américas. Sí.
cuando yo escucho, alguien me manda el video, mira, escucha ese video de fondo, lo que esa persona tenía antes de cometer el acto atroz que hizo. Y cuando yo escucho bien a fondo, la persona que me lo envió se dio cuenta que la persona tenía el radio en Redentor. Wow. Y estaba escuchando la emisora. O sea, en muchas ocasiones las personas están esperando algo. Por eso para mí es bien importante. Y yo se lo instruyo como, ¿verdad? Como líder a mi equipo de trabajo. La importancia de aprovechar ese tiempo al máximo con todo. Estos espacios que están ocurriendo, pastora, que estamos aquí compartiendo la palabra, uno no sabe a quién uno está impactando. Sí. Y yo quiero aprovechar el momento, ¿verdad? Para que si usted es una persona que quizás está escuchando un poco, a lo mejor la historia no estoy identificado con ella, porque a lo mejor, ¿verdad? Hemos hablado de muchas cosas, tratando de seguir un orden cronológico, pero yo sigo contando historias de lo que Dios me ha permitido vivir. Mira, yo quiero decirte que Dios siempre tiene una solución para todo. Amén. O sea, en muchas ocasiones nosotros pensamos que cualquier intruso se puede meter a una casa a robar, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, porque quizás a lo mejor vio algo valioso o sabe que hay algo valioso ahí. Y de esa misma forma, como hay un ladrón velando la casa para él esperando a que no haya nadie para cometer su fechoría, asimismo ese ladrón es el mismo enemigo también que está acechando la vida de las personas en las que él sabe que hay algo valioso en esa persona. Sí. Porque él lo que quiere es eso, él lo que quiere es desenfocarnos, desestabilizarnos, y que usted no tenga la capacidad de reconocer el poder de Dios en su vida. Por eso es importante que en estos espacios, ¿verdad? Como lo está haciendo la pastora Marta Ramírez, y personas que estemos en los medios de comunicación, o sea, yo sé que los medios entretienen, que los medios informan, que los medios se usan para muchas cosas, pero nosotros los cristianos tenemos que entender que en los tiempos acelerados que estamos viviendo, es vital que nosotros aprovechemos cada momento, cada segundo. Yo me acuerdo que antes había un director de radio que me contaba hace muchos años atrás que cuando no existían las redes ni nada, que un segundo que tú perdieras en radio era dinero que estaba perdiendo en medio. Sí, así es. Un segundo. Pues ese segundo que usted pierda en radio, cuando Dios te da la oportunidad, o en un medio como esto, en una plataforma, en lo digital, en YouTube, en donde quiera que usted tenga la capacidad de enviar un mensaje, se pierde mucho. Sí, y no es dinero. Son almas, son vidas. O sea, yo no puedo cosas perder, eternas. yo no puedo perder mi tiempo tirándole a algo que no, mira, porque esto es de Dios, esto es de Dios. O sea, yo necesito atender la situación emocional y espiritual de las personas con lo que Dios ha puesto en mis manos. Por eso a mí nadie nunca me ha escuchado yo utilizando el medio, hablando, o sea, una Comay cristiana, por ponerlo de ese ejemplo. Tirándole a nadie. No somos una Comay cristiana, o sea, eso no existe. O sea, hay muchas personas que se desgastan en eso. Y a veces yo veo eso y yo digo, va pena. Y a veces digo, perdí mi tiempo viendo esto, pero en ese momento lo que hice fue entretenerme. Ajá. Y me apena porque digo, pude haber visto otro tipo de contenido o algo de valor ahí, algo que me impulsara, pero lo que escuché no me motiva a nada. Sí, y eso es algo que se pierde mucho, el tiempo, la gente no lo valora, es algo que no vas a recuperar nunca. Y Puedes es recuperar dinero y relaciones, pero el tiempo jamás se va a recuperar. Y es en todo. Hay que aprovecharlo bien. Es en lo que Dios puso en nuestras manos, con nuestra familia, con la gente que Dios puso cerca. Mire, hoy cuando usted termine de ver este programa, llame, no sé, a ese hermano que a lo mejor usted no lo quiere llamar porque a lo mejor está enojado, llámelo. Dígale, mira, te estoy llamando al Señor. Dile a sí mismo, Dios me mandó a llamarte. Ajá, amén. Dios me dijo que te llame y que te pida perdón. Para que usted vea lo que va a ocurrir. ¿Usted sabe cuánta gente yo empecé a llamar en mi proceso a pedirle perdón? Le dije, te estoy llamando porque Dios me dijo que te pidiera perdón. Wow. Yo vi cosas poderosas. ¿Y eso fue sanidad para ti? Mire, yo a casi todas las personas que yo llamé, y yo decía, el Señor me dijo que te llamara a pedirte perdón. A veces yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando, si yo le había hecho daño a esa persona, no la tenía, pastora. Y cuando yo empecé a hacer eso, la persona en ocasiones me recibía el perdón y en ocasiones me decía, no, yo te quiero pedir perdón a ti. Ajá. O sea, esa persona, el Señor me llevaba a hacer una acción en donde ponía a la otra persona en ocasiones en la misma posición en la que me puso a mí. Sí, wow. Y había sanidad mutua, Sí. colectiva. Y hoy es un buen día para uno aprovechar y sanar. Hay que dejar a un lado el orgullo, el ego, todo eso que nos aleja de Dios. De todo eso habla la palabra. Exacto. O sea, esas cosas no son del Señor, esas cosas no agradan al Padre. Nosotros tenemos que aprender a ser personas pacificadores. Miren, estos tiempos, yo venía ahorita de camino para acá y el Señor
O sea, todos pecamos de esto, porque cuando uno anda con prisa, Sí. uno, ¿verdad? Uno peca. Sí. Pues a veces nosotros pedimos perdón al Señor por los pecados conscientes y por los inconscientes, Sí. porque eso es una realidad. Y amor o fe o esperanza no es yo decir, ok, no te voy a dejar pasar porque el par está para mí. No, es aunque el par esté para ti, usted cede. Ajá. Aunque el par esté para mí. Ujú. Eso es amor. Sí. Ahí uno ve esperanza, ahí uno ve a Dios, porque uno renuncia a su orgullo Y aún a sus derechos y a su derecho. por beneficiar a otra persona. Claro, y eso no te hace menos persona. No, claro, al contrario, eso te crece. Exacto. Y no es porque se crezca uno, es porque es la satisfacción que uno siente de que, Exactamente. ¿sabes? Porque uno siente paz. Sí. Uno siente que no está cogiendo lucha, olvídate, ¿sabes? Dios te bendiga, pasa, mi hijo. ¿Sabes? Eso es bien difícil y yo sé que muchas de esas cosas ocurren, además de por cómo están las cosas en el país Sí. y todo eso, tiene mucho que ver con situaciones similares a lo que yo estoy contando aquí. ¿Sabes? Cuando tú no tuviste en casa un papá que estaba ahí contigo, que tú lo buscabas y no estaba, o en los momentos más importantes no lo viste, o cosas como esas, pues uno esas cosas, yo no sabía que eso se le acumulaba a uno en el subconsciente. Sí. Por eso yo una vez, la primera vez en mi vida, cuando alguien me dijo, Hernán, tienes que buscar ayuda psicológica, yo no busco ayuda psicológica, tú eres la que está loca, eres tú. Sí. Yo creo que eso es lo normal que todo el mundo hace. Sí. Hasta que un día hice caso y fui, y yendo al psicólogo, en esa ocasión, yo empecé a contarle, él me preguntó, ¿qué te pasó? Y yo, me pasó esto, un loro, y exploté. Y después me dijo, antes que siga, ¿cómo era tu relación con tus papás? Ajá. Y empezó por ahí. Y en ese momento no se queda como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y empieza entonces la persona a conocer y entonces él... Y tiene que ver todo, porque en esos primeros 5 o 6 años es que se forma la base de todo lo que tú vas a desarrollar en tu personalidad. Hay personas que no han ido nunca a un psicólogo. De hecho, en mi casa, yo en algún momento cuando le dije a mi papá, estoy yendo al psicólogo, y me dijo, tú no tienes que ir a ningún psicólogo, tú lo que tienes es que arrepentirte y buscarle a Dios. Yo entiendo, ¿verdad? ¿Sabes? La pasión y la emoción de uno querer seguir predicando hasta los propios de uno el evangelio, pero hay cosas que Dios puso unas herramientas para que uno las utilice. Exacto, y hay que aprovecharlas. Sí, eso es como la historia que hemos escuchado en muchas ocasiones de esta persona que está ahogándose. Y después sí. Señor, sálvame, ayúdame. Y Dios le manda a una persona en un botecito. No, porque Dios me va a salvar, se va el bote, llega un helicóptero. No, que Dios me va a salvar, el hombre se muere, llega al cielo. Señor, no me salvaste, yo te clamé y te mandé un bote, te mandé un helicóptero, te mandé todo. Y no lo aprovechaste. Y no aprovechaste. Pues así es esta vida. En esta vida tenemos que aprovechar todo lo que Dios nos está poniendo en nuestro alrededor para uno seguir adelante, para uno superarse, para uno crecer, para uno sanarse. O sea, la iglesia, mira, la cantidad de iglesias que hay hoy día que atienden estos asuntos son demasiadas. Sí, y casi son los únicos foros que tienen mucha gente que no pueden pagar un psicólogo o un psiquiatra. Y las iglesias lo están haciendo, muchas de ellas, de gratis. O sea, que no te están cobrando ni un dólar. Y te atienden la parte espiritual y la emocional. Sí. Empiezan por la emocional. Y es que Jesús dice que para eso Dios lo ungió, para dar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No se refiere en lo material, se refiere en lo emocional, espiritual, la necesidad que todos tenemos de un encuentro con Dios, porque en Dios es que está todo eso, pero la gente cree que no. El evangelio no es solamente, y esta es mi forma de verlo, no es solamente yo abrir la boca, decir que soy cristiano o hablarle de Dios a alguien. El evangelio son muchas acciones. Sí. O sea, yo tengo que moverme, yo veo una persona en necesidad, yo tengo que moverme. Y son acciones de amor y justicia. En misericordia, ¿verdad? Con esas personas. Mira, a veces yo veo que vienen personas que se acercan y demás, y veo otras personas que dicen, no, echa para allá, echa para allá. El otro día estaba viendo un video en internet, de estos experimentos sociales que hacen, una persona saliendo de un supermercado, diciéndole, mira, me puedes regalar cualquier cosa que tengas ahí en la bolsa, no me des dinero, dame algo. No, y así tuvo la persona media tarde, y a lo último fue que una persona le dijo, toma algo, y lo que querían hacer con ese experimento era que la persona que le sacara, no importa lo que le sacara, pagarle la compra completa. Wow. Esa era parte del experimento. Pero y toda esa gente se lo perdió porque no fue misericordioso. Pero lo que me mostró a mí ese video fue la parte donde la palabra nos dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Y estamos viviendo esos tiempos. Sí. Esos tiempos ya estamos viéndolo. O sea, a veces la gente va buscando una ayuda y
uno lo estigmatiza, le pone una etiqueta. Sí. Y no ayuda, no lo ayuda. Y no se ayuda. ¿Sabes? Yo le pido al Señor que no me permita hacer eso. A veces yo sé que el que está en la luz me está pidiendo, yo sé para dónde va. Ya sabemos para dónde va Marta, pastora Marta. Pero, aunque no todos son viciosos, claro, muchos son deambulantes que no tienen recursos. como no me incumbe, yo solamente voy a aprovechar la oportunidad. Obviamente, yo al principio estaba dando un pesito, pero ya tengo que bajar un poquito porque son muchos. Entonces quiero ser productivo. Sí. Pues o sea, yo lo digo a veces de forma jocosa, son como peajes, ¿verdad? Pagas peaje y demás. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender a identificar los escenarios que Dios nos prepara. Sí. Y fluir, porque Dios constantemente nos está a nosotros poniendo en lugares para que nosotros funcionemos. Esto es uno de esos escenarios. Exacto. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero ese escenario porque el escenario que yo quiero es este. Exacto. Porque quieren ser vistos, porque quieren... A mí no me interesa, yo nunca he buscado nada de lo que... Pero yo te busqué y estás aquí y se te acabó el tiempo. Yo le doy gracias por la oportunidad, pastora Marta. Sí, no, gracias por venir, de verdad. Yo sé que va a ser de mucha bendición a mucha gente. Sí, así que nada, cualquier cosa, yo de verdad, las personas que me están escuchando, lo único que quiero es que busquen de Dios desesperadamente. Amén. Que busquen de su presencia de forma apresurada. Porque los tiempos que estamos viviendo no son fáciles y lo que nos va a garantizar a nosotros que no vamos a caer en el estado del mundo es que estamos cerca de Dios. Amén. Pues adelante, Hernán, y gracias. Amén. Y sigue siendo de bendición también a través de tu trabajo en Redentor. Amén, gracias. Bueno, pues Dios te bendiga y al público les invitamos mientras escuchan este cántico especial o por lo menos la mitad del mismo, a hacer esa llamada de fe. Pídele al Señor que en esta hora ponga a alguien delante de ti, porque a lo mejor no vas a un ángel. El Espíritu Santo puede usar una persona para ayudarte en esa situación donde tú estás, pero clama a Él y Él va a responder, sea a través de mi oración o a través de otro medio. Adelante. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá, 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 sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá, y sucederá, 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 sé que algo sucederá. Levanta una alabanza.
Aleluya. No hay nada como conectarse con el Señor. No hay nada como clamar a Él. Como dice ese cántico, algo sucederá. Aleluya. Lo que estás pidiendo, lo que estás poniendo delante del Señor, el Señor lo está tomando en cuenta. Y puede que hoy sea el tiempo aceptable, el kairos de Dios. Puede que entonces, si no es el tiempo aceptable, sea el momento de añadir al proceso que Dios te está llevando. Es como ese cántico que dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Y es así, porque uno quiere el resultado final y piensa que Dios no está haciendo nada en el proceso, pero Dios está haciendo. Aleluya. Y yo le doy gloria a Dios por los procesos por los que pasó Hernán, y él logró ser el hombre de Dios, el hombre de fe que es hoy. Aleluya. Y igualmente tú, permítele a Dios meterte las manos y hacer lo que Él entienda necesario. Como Él te decía, haz esa llamada, reconcíliate, suelta esa carga, camina en fe, decídete hacer esta vez las cosas bien, porque para ti lo hace. Eso es salud para tus huesos y refrigerio a todo tu cuerpo. Oremos. Padre amantísimo, yo te doy tantas gracias por las maneras en que tú nos hablaste hoy. Gracias porque tú nos invitas a venir a ti si estamos trabajados y cargados, y a veces nos creemos que es fatiga física, pero es emocional y espiritual. Ayúdanos, Padre Santo, a de verdad venir a ti, a poner delante de ti nuestra vida, a humillarnos, a pedir perdón, a perdonar y a iniciar, aleluya, nuevas relaciones y nuevas intenciones para que nuestra vida sea más saludable y para también ser de más bendición a tantas personas que tenemos cerca y a lo mejor nunca los hemos tocado positivamente. Ayúdanos en esta hora, recibe todas estas peticiones y glorifícate, que algo suceda para tu gloria en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús te lo suplico y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.